Doctor Chinaski, déjeme estrechar mano rosarina. ¿Qué tal, Luis? Gracias por venir. Gracias a vos. De verdad, un placer que estés acá, compartir este rato y compartir más de lo que vas a hacer. ¿Dónde me entero lo que estás haciendo? Lo que estoy haciendo en el escenario te puedo contar. Sí. Bueno, después vemos. Estoy haciendo una charla que se llama ¿Por qué Freud era peronista? Y la hago ahora este viernes, 13 de julio, en Avellaneda. El sábado 14 en Tandil, el 15 en Necochea. Y después te cuento otra vez la siguiente. Pero, ¿hay sitio donde yo pueda entrar y ver? Sí, hay un sitio web, www.doctorchinaski.com. Ahí se ven las actividades, las próximas actividades, las ventas de entrada, etc. Y eso está en la bio de mi Instagram, doctor.chinaski. Ahí detrás de mi Instagram, en la bio, te mandan al sitio web y ahí está mi memoria, porque acá no la traje. Está muy bien, gracias a Dios. No me quiero repetir de la otra charla, pero ¿por qué Chinaski? Chinaski viene de un personaje literario de Bukowski, de Charles Bukowski, que me lo pusieron los amigos. Y me inquietaba al comienzo, ¿viste? Siempre el nombre te lo ponen al nombre, nunca lo elegís, no sé si es un nombre artístico. En este caso no, un seudónimo, vino afuera. Y vino del deseo del otro, y por lo tanto siempre un poco inquietante. Yo no entendía bien por qué me identificaban con Bukowski, con Chinaski, que es el alter ego de Bukowski a su vez. Es cuando Bukowski cuenta su vida ficcionada, por supuesto, en las novelas. Son novelas autobiográficas donde él se llama a sí mismo Henry Chinaski en lugar de Charles Bukowski. Y mis amigos se ve que me identificaron con el personaje. Yo lo leía, me gustaba, pero no me reconocía en él. Y por lo tanto me inquietaba un poco que me nombraran así. Después no me quedó otra que acostumbrarme. Arrancaste. Este año tengo acompañante, contrafóbico, no sé qué es. Pero, ¿te inquieta el paso del tiempo? No, al contrario. Muy importante. Yo en el consultorio ojalá tuviera uno tan bello como este. Pero tengo un reloj de arena y tengo un reloj también de escritorio. La referencia a la temporalidad del mundo es fundamental para la práctica analítica y para cualquier encuentro humano en este mundo. Es así, tener una referencia del tiempo no viene mal. Freud decía que él pensaba todos los días en su finitud. Él pensaba todos los días en su muerte. Se lo dice a un paciente que quiere dejarle pagada algunas sesiones por adelantado. Porque Freud le cobraba en dólares. Bueno, era un yanqui que se cruzaba a analizarse con Freud en Europa. Y Smiley Blanton, esto lo cuenta en el libro Smiley Blanton, Diario de mi análisis con Freud. Y le quiere pagar por adelantado porque justo había conseguido dólares. Freud le cobraba en dólares, no en chelina, en la moneda local. Y le dice, bueno, le acepto el dinero por adelantado con la condición de que se lo reclame a mi hija en caso de que yo me muera. Pero ¿qué, profesor? ¿Usted está pensando en partir? No, estoy muy bien. Fui al médico otro día, estaba con cáncer, pero controlado. Y dice, pero yo pienso todos los días en la finitud, en mi muerte. Es un buen ejercicio. Eso puede parecer tener una mirada pesimista. Bueno, yo creo que ya te lo dije alguna vez, y en la novela lo insistía. Sartre decía que era muy optimista tomar conciencia de la finitud. Claro. Pues te arroja brutalmente a perseguir el deseo en la realidad. Exactamente. Y de eso hablamos la vez pasada, ¿no? Freud dice que es al revés, que es pesimista la ilusión de la infinitud, de la completud de la eternidad, porque entonces, como bien decís vos, no te relanza hacia el deseo. El deseo tiene que ver siempre con el límite, no puede tener que ver con la inmensidad, con el encuentro con el todo, con el sentimiento oceánico. Se burla Freud de Romain Rolland, que era amigo de él y que le hace ese reclamo. Y Freud dice, yo nunca soñé con hacer uno con el todo. Y bueno, y tu novela, al paso ya que estamos, te agradezco, aprendí mucho de filosofía con tu novela. Gracias, muchas gracias. Entre otras cosas. Escúchame, Doc, haces clínica, haces consultorio, quiero decir, y demás, sin invadir la privacidad de los pacientes. ¿Cuál es el tema más recurrente que llega? Ajá. No sé si llegan con un tema. Es interesante la pregunta porque me pone a pensar. Llega mucha gente sin tema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? La ausencia de tema, diría que es el tema quizá más recurrente. El encuentro con la ansiedad, con la angustia, digamos que es un poco decir la falta de tema, porque la angustia es sin objeto. Son menos los casos últimamente que recibo con una problemática puntual, que después esa problemática puntual a veces termina siendo no demasiado relevante para el inicio de eventualmente un análisis. A veces se acomoda un poco ahí esa tormenta y se inicia el análisis. De hecho, generalmente cuando llegan muy prendido fuego,
Primero, bueno, hay que calmar la angustia y el análisis propiamente dicho a veces comienza cuando las personas están un poquito menos peor. Pero creo que ese diría que es un tema, la ausencia de tema. La depresión también es otro de los nombres de la ausencia de tema, ¿no? La depresión planteada como la falta de ganas de, o ya en una instancia más patológica que por ahí te obliga a mirar a un psiquiatra. Y bueno, esa es una línea delicada para trazar en esta escena de conversación, porque temo generar confusión, cada uno tiene que ver su situación y resolver él más o menos, bien asesorado, hacia dónde tiene que irse a conversar con un psiquiatra, a medicarse. Porque yo digo depresión, no sin cierta molestia, porque es un vocablo que invita a esa confusión, porque de algún modo, entre otras cosas, hizo que dejemos de hablar de tristeza, que dejemos de hablar de melancolía. Y la depresión es una patología, la depresión es una enfermedad, está en el manual de psiquiatría, el DSM-4, y la depresión se trata con medicación. Y no toda tristeza se trata con medicación. Y a veces se hacen abusos de medicación por parte de algunos profesionales o por parte de las personas mismas que consigan recetas y se automedican para una depresión. Mientras que si uno habla de tristeza, tú cuando estás triste, ¿qué haces? Te vas al bar, llamás a un amigo, te vas a tomar un café con alguien. Entonces, bueno, no sé a qué me refiero cuando hablo de depresión, bueno, a lo que me refiero es al rechazo al deseo, ¿no? Es uno de los nombres del rechazo al deseo. Lo que sí tiene la depresión, indiscutiblemente, es que es un sufrimiento solitario, como la ansiedad, como los ataques de pánico, como los que se suelen nombrar los males de esta época. Es el rechazo al deseo. Hablarle al que nunca fue analizante, al que nunca se asomó a un consultorio y nunca escuchó, más que deseo, pareciera algo como carnal, físico. ¿Qué es el deseo? Sí, te agradezco que me ayude a hacer ese esfuerzo. Un problema que tenemos los psicoanalistas, que utilizamos términos que son conceptos, pero a la vez forman parte de nuestro lenguaje corriente, entonces producimos mucho equívoco. Para nosotros el deseo es algo que tiene que ver necesariamente con los otros. El deseo es el deseo del otro, es la gran frase de Lacan, que en realidad no es de Lacan, es de Hegel, Lacan la toma. El deseo es el deseo del otro, que es una manera de decir que el deseo está siempre en relación con los otros. Vos para desear algo necesitas cierto rodeo por los otros. No es una relación directa entre vos y la cosa, sin necesidad de los otros. Esa podríamos decir la diferencia entre el deseo y la ansiedad, por decirlo rápidamente, ¿no? La ansiedad es esa necesidad del objeto de manera directa o literal, cual adicción, cual si se tratara de una adicción, sin bancarse el rodeo por las cosas que incluye siempre a los otros. Para los psicoanalistas, el chiste del psicoanálisis es cómo pasar de la pulsión, lo que nosotros llamamos pulsión, que es un empuje a la satisfacción, pero que no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, cómo meter eso en la dialéctica del deseo, es decir, en los buenos placeres que son siempre de algún modo con otros. Entonces a eso me refiero, tanto cuando digo ansiedad, cuando digo depresión, como manera de rechazar al deseo. Quien lo dice muy bien a eso es una psicoanalista chilena que se llama Constanza Michelson. Todo lo que haya escrito la Michelson está buenísimo. ¿Sabes que cuando te preguntaba era una trampa para no arrancar con el tema, que es probablemente que en estos tiempos más me interesa? Cuando yo te preguntaba cuál es lo que más llegan al consultorio, estaba convencido, prejuicio, que se iba a decir el amor y el desamor. Que la gente llegaba por cuestiones de amor y desamor. ¿Por qué pensaba esto? Porque sos un romántico. Sí. Porque sos un amoroso y porque escribiste una novela hermosa sobre los quilombos del amor. Que digo que es un tratado porque te deja con el culo lleno de preguntas tu novela. Si me encanta, ¿no? Es la mejor. Pero no hablemos de mi novela porque me da vergüenza. No, perfecto, no. Pero yo te respondía por qué vos tenías lindo, sano prejuicio. Ojalá vengan porque es para eso el psicoanálisis, es para tratar los temas del amor. Freud decía que era para conquistar cierta capacidad de amar y de trabajar.
Pero lo de trabajar también puede generar confusión, porque Freud no se refería a agachar la cabeza y someterse al trabajo esclavizante. No, de poder poner a trabajar el deseo y en todo caso de poder lograr el gran desafío bajo el capitalismo de hacer dinero con el deseo, ¿no? De trabajar con deseo y que el encuentro con el deseo del otro se cifre en dinero y poder hacer una vida con un trabajo deseable. Y el gran tema del psicoanálisis del amor, porque Freud dice que la neurosis es una enfermedad que se produce porque la libido, que es un eufemismo para decir amor, digámoslo así, Freud mismo lo dice así. Por ejemplo, en un texto que se llama Sugestión y Libido, capítulo 4 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Freud dice, cuando yo digo libido, él le hace amor, ¿no? Y explica por qué. Bueno. Y Freud dice que la neurosis se produce porque la libido tiende a fijarse, se estanca, se clava. Es decir, que uno tiende a tener una relación con la satisfacción y con el amor reducida a un circuito demasiado acotado. Básicamente donde se enquista la libido es lo que técnicamente nosotros llamamos el síntoma. Pero, digamos, omitiendo el lenguaje técnico, la libido se atornilla, se clava. Entonces un psicoanálisis es para liberar, ¿no? Para enriquecer tu experiencia amorosa. Siempre terminás amando más o menos mal a los 4 pelotudos de siempre, ¿no? Vas rotando, a veces vas cambiando los nombres de las víctimas, pero siempre la triste novela termina más o menos igual. Te buscas a un pelafustán parecido a tu papá, a tu mamá, y te armás una réplica del hogar familiar, pero a 2 cuadras de tu casa, ¿no? El amor tiene mucho de repetición. Entonces, para liberarlo al amor de la repetición y llevarlo hacia la conquista, que es lo propio del amor, porque el amor es acto. Y por lo tanto invención. Pero es una re porquería lo que acabas de decir. Quiero decir. Gracias. Es una re porquería, porque uno cree que elige, piensa, siente, el hilo rojo, la qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Si sucede que detesto, si sucede conviene. Y vos me decís, mira, estás repitiendo con 4 tipos el amor que te enseñaron, no sé cómo se dice, que te enseñaron tus viejos. Y sí, porque uno aprende a amar en un hogar y después entonces tiende a amar como lo amaron, pero tiene que inventarse alguna novedad. Pero para poder inventarse alguna novedad, tiene que entender cuáles son los determinismos que lo conducen por esos circuitos viejos, anquilosados, oxidados, que uno aprendió a recorrer y que, bueno, no se anima a reinventar. Entonces Freud diría que es una porquería toda esa ideología, ¿no?, que vos evocaba irónicamente, de la voluntad ilimitada del yo, etcétera, que uno es dueño de sí mismo. Freud dice, yo descubrí, dice Freud, que el yo no es dueño en su propia casa, que estamos gobernados por una multiplicidad de determinismos inconscientes que desconocemos, ¿no?, o que conocemos, históricos, también reales, materiales, simbólicos, imaginarios, de distintos órdenes, que muchas veces conocemos y no podemos modificar, porque la historia no se puede cambiar de dónde uno viene, en cierto sentido, ¿no? Y entonces, Freud dice que el yo es la puntita del iceberg. Si uno se cree que esa puntita es el dueño de su casa, está imposibilitado para avanzar hacia el otro por la vía del amor y del deseo e inventarse una historia con otro que te mejore la vida. En definitiva, ahora, dijiste varias cosas. Uno repite la forma en la que aprendió el amor en casa, sí. Ese determinismo. Le decís mamá a tu compañera, mamá, pa. Qué porquería, ¿eh? Qué tipo difícil sos. A nosotros no nos pasa, pero... No, que no. Que no. Pero digo, ¿y no salgo de ahí? No, justamente. El psicoanálisis es para que vos primero te inventes una salida. Porque no salí de ahí porque no hay una salida. El amor es un invento. El amor es un invento, sí, sí. Lacan dice incluso que es un engaño, ¿no? Porque uno cuando ama se engaña, ¿no? Siempre cree que su amorcito es el mejor del mundo. Después cuando se separa, ¿viste?, te das cuenta que no era tan así. Pero es un engaño que produce una verdad mayor y mejor que vos mismo. Te inventa para vos una historia, e inventa en vos un ser mejor que vos y más verdadero que vos. ¿No es más verdadero tu yo, del que estás con Braulio, que lo que eras antes? Cuando no estás en el engaño del amor, no estás en la verdad, estás en otro engaño. En el engaño del yo, por ejemplo. Pero editemos este momento hermoso. Yo laburé editando mucho tiempo, entonces tiendo a editar la entrevista. El amor es un engaño que genera un otro que es incluso mejor que yo.
sí, que no es necesariamente tu compañero, ¿no? No, Claro, inventa en vos uno. Por eso es tan duro después el duelo, porque vos no solo perdés a la persona amada, ¿no? claro. Que a veces ya tenés ganas de perderla, Sí. ¿no? Pero no eso, ¿no? Perdés Ese que aquello. se va, Claro. ese que se va con esa historia y que nunca más va a existir en ninguna otra. Y ahora volviste a ser el de antes, o peor. Chinaski, me enamoro siempre de la o el mismo, que yo voy a ponerlo en mis términos. Me enamoro siempre del mismo. Pero ¿por qué me pasa eso? Si yo me doy ¿por qué? ¿Y qué hace frente a eso? Y en definitiva no está mal porque el deseo es con condiciones, uno se puede calentar con cualquier cosa. El erotismo y muchas veces nos calentamos con cosas que nos arruinan. Por eso también un psicoanálisis es para aprender a calentarse mejor, para ver si uno puede aprender a calentarse con lo que quiere, digamos, ¿no? Juntar el amor con el deseo sexual, podemos decir, que a veces están demasiado separados. Y al tipo le cuesta calentarse con la mujer que ama y se calienta con la que desprecia, etcétera. Bueno, eso es algo que trabaja Freud en un texto célebre. Y, y entonces me perdí un poco. No, digo, porque me enamoro siempre del mismo. Eso. Y porque hay ciertas condiciones, ¿no? Que si vos ves a alguien que está demasiado lejos de esas condiciones, vos podés reconocer que es una persona hermosa, pero no te enamorás. ¿Y no te ha pasado decir, la pucha, yo me enamorara de ese, ¿no? O de esa, ¿no? Que mirá, ¿no? Qué buen partido, dirían, ¿no? La Nuestras abuela. madres, claro. Y después te enamorás de otra que... pero no parás de enamorarte, ¿no? Porque uno no dirige, ¿viste? Como decía Cortázar, como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte Te los parte el huesos medio y te deja estaqueado en el medio del patio. Entonces, lo mejor que puedes hacer es entender por qué te enamorás siempre de eso. Y en todo caso, quizá puedas reinventar vos tu capacidad de dirigir tu libido, tu amor, tu interés hacia esos rasgos de objeto. Porque en definitiva uno siempre se engancha con rasgos, ¿no? Entonces cuando encuentra ese rasgo, tú decías el mismo, no es el mismo. Hay un rasgo que reencontrás ahí. Vos decís, pero eran re distintos y ahora son el mismo, ¿no? Porque ese rasgo tiene que ver mucho con vos. Eso es el psicoanálisis. Y entonces va a alimentar la relación con ese Pero rasgo. ahí está el psicoanálisis tratando de encontrar ese rasgo. Exactamente, sí. Sí, del mismo modo cuando te peleás. Vos te crees que te peleás con personas y te estás peleando siempre con los 3 o 4 rasgos de siempre, que cuando vos entiendas cómo se llama, de qué está hecho, tu enemigo, ese rasgo, que es tuyo además, ¿no? Que vive en vos y que se alimenta en vos, ¿no? Porque cuando son rasgos de los otros, no te enredás, ¿viste? No te enroscás. No sé, bueno. Pero cuando hay algo tuyo en juego, vos quedás atrapado. ¿Y cuáles son esos 3 o 4? Peleándote con un espejo de pared, como dicen los babasónicos, Es creyendo buena. que pelea con otro. ¿Cuáles son esos 3 o 4 rasgos de siempre, de uno, con los que se pelea? No sé, decime vos, acostate, tenés un diván y nos ponemos a laburar. No, eso cada uno. Es de cada uno. Y sí. Seguramente tendrá que ver con dónde aprendió a amar, ¿no? Por esto que decíamos antes. Difícilmente tenga que ver con algo demasiado lejano a su historia. Debe tener que ver con tempranas Pero identificaciones. dijiste algo que es súper interesante y que se repite en la charla de amigos. Nada, mi esposa la amo, todo es una mina bárbara, es una madre genial y todo esto, pero no me calienta aquella jodida. Ajá, sí. Y es muy difícil a veces aceptarlo, porque como nos venden todo el tiempo que vos tenés que ser dueño de vos mismo, y vos tenés que ser tu amo y autodeterminarte, y ser tu propio jefe y amarte a vos mismo. Vos decís, pero ¿cómo cuerno me voy a amar si tengo esto en mí que yo odio, ¿no? Por ejemplo, de un ejemplo de una novela, una cualquiera, ¿no? La muchacha, ¿no? Laburante, tiene un marido, lo quiere mucho, y se mete en el microcine porno Sos bravo, ¿eh? a hacerse coger por desconocido. Y parece es un quilombo. Dice, pero yo lo amo. A la vez dice, no es algo que le hago a él. ¿Cómo convivo? ¿Cómo junto? Esta compañera, creo que Ana y Héctor era, ¿no? Sí, en mi novela son ellos dos. Bueno, pero que tu novela, por eso está buena, porque no es tu novela. Es nuestra novela, esto que vos decís, ¿no? Ese es un conflicto que nos habita. Yo conocí a Ana y no le pedí permiso. Pero no importa, dale. Claro, pero Y a Héctor, probablemente. ella se siente un monstruo. Ajá. Y su amiga Inés, ese super yo tremendo que
Dice, ¿cómo le va a hacer esto a tu marido? Si es un tipo bárbaro, guapo, buena gente, y vos te metés en un... Lo peor que te puede... Lacan decía que la enfermedad mental del ser humano es creerse un yo. Y ahí va más lejos que Freud. No va más lejos, lo dice mejor que Freud. Porque en Freud está más la idea de que estamos enfermos de estar divididos. Y de estar divididos en contra de nosotros mismos, ¿no? Nuestra enfermedad es no hacer uno con nosotros mismos. Freud lo dice más de esa manera. Y Lacan dice, no, nuestra enfermedad no es estar divididos. Porque entonces después de ahí, los freudianos norteamericanos lo que intentan es unificar la división, porque entienden que esa es la enfermedad e intentan alimentar la ilusión del yo y generan mayores estragos, los psicoanalistas norteamericanos, al alimentar la ilusión del yo. Por eso Lacan, digo que lo dice mejor que Freud mismo, dice, no estamos enfermos de estar divididos, estamos enfermos de, estando divididos, no haciendo uno con nosotros mismos, creer que sí hacemos uno con nosotros mismos. Porque el saber que no hacemos uno con nosotros mismos es justamente lo que nos habilita hacia el amor, hacia el otro, hacia el deseo, que es lo propiamente humano, ¿no? ¿Por qué salimos a buscar otro, ¿no?, para compartir nuestro tiempo? ¿Cómo cuando se nos ocurrió que era mejor dormir con otro? ¿De dónde sacamos eso? ¿No? Y es verdad que es mejor. Y a veces no está tu compañero o tu compañera, y es difícil si la dormís para el culo, ¿no? Te levantás contracturado, ¿no? Despertás todo el tiempo. Te despertás todo el tiempo, soñás que está, ¿no? Y entonces, saberse roto, por eso a mí me gusta siempre decir que el amor es un asunto de rotos. Cuando nos alimentan el cuento de que nos tenemos que empoderar para avanzar hacia el amor, no, qué difícil que es armar una historia. Qué difícil en estos tiempos, aparte, donde esta filosofía que vos estás contando está tan en boga. Porque ahora es la oficial. Ahora está promovida por los aparatos oficiales de propaganda de la ideología dominante, ¿no? Ahora te lo dicen hasta tus amigos. Ya los discursos, esto es algo que plantea la psicoanalista Alexandra Cohen muy bien en uno de sus libros, el libro sobre el cuerpo. Ya dice, los discursos de la domesticación, del disciplinamiento y de hacer uno con uno mismo y comportarse y funcionar, etcétera, en estos tiempos ya no provienen de las viejas instituciones de siempre, ¿no? Aquellas que podíamos nombrar como retrógradas y, no sé, armar un mayo francés, por ejemplo, ¿no? Bueno, como si fuera sencillo, ¿no? Pero quiero decir, claro, de algún modo, sublevarse contra las instituciones oficiales, ¿no?, que encarnan esos discursos que atentan contra nosotros. No, ahora provienen también de sectores que se autoproclaman y se autoperciben emancipatorios, ¿no? Y entonces ahora hasta tus propios amigos te dicen que tenés que hacer uno con vos, ¿no? Que como cantaba Papo, que busque un empleo, que haga una vida normal, ¿no? No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret, diría Papo, ¿no? Hay una corriente también de desprestigio al psicoanálisis. ¿Cómo te llevas con los que dicen, los otros días escuché una cosa que me sublevó, es una técnica de superación personal, pero así como si fuera a hacer pilates o no sé cuántas cosas más? Ajá. Bueno, lo que pasa, yo le tengo paciencia, porque el psicoanálisis es muy nuevo, hace muy poco que está con nosotros. 100 y pico. Nada, para la historia de los pueblos es nada, 100 años. Para la fundación de una nueva discursividad. Lacan decía, es un recién venido el psicoanálisis. Pensá que el psicoanálisis vino a discutir con la Iglesia Católica, que tiene 2000 más, con la medicina, contando de Hipócrates nomás, ya tenés más de 2000. Con la filosofía, bueno. Desde los contá de los griegos nomás. Claro. 2500, ¿no? Si querés dejar afuera a los egipcios, etcétera. Entonces, es un irreverente, es un adolescente, judío encima, que se sienta a discutir en la mesa de los grandes, ¿no? Y vos dices, no, váyase usted porque es un viejo. No, en todo caso, démosle tiempo, ¿no? El psicoanálisis está por venir, está recién. Pensá que Freud, a mí me gusta dar este ejemplo, porque es un triunfo, que me enorgullece ser argentino cuando cuento esto. Freud en 1900 empieza a separar la histeria de las mujeres, de la biología, y en 1905 entra en ensayo para una teoría sexual, el cual da el gran batacazo de separar a la sexualidad de la naturaleza. Antes de Freud nadie había hecho eso. Hasta Freud se pensaba la sexualidad humana como una continuación de los animales, ¿no?
Y por lo tanto, el macho tiene que estar con la hembra con el macho. Y Freud dice, sí, que un hombre esté con un hombre es una perversión, es verdad. Pero que esté con una mujer también. Porque perversión quiere decir que no es el objeto adecuado. Y Freud dice, no hay objeto adecuado. Por eso Freud dice que toda la sexualidad humana es perversa, porque no tiene objeto adecuado, ¿no? Y por eso se puede reinventar. Pero por eso existe, por eso es sexualidad. Decir sexualidad humana para Freud es un pleonasmo. En la naturaleza no hay sexualidad, hay instinto de reproducción. Pero eso tiene que ver con la sexualidad. Y de vuelta ahí aparece el tema perverso, que para los legos suena como una cosa infame, asquerosa. Estamos hablando de otra cosa, de que no sigue una norma, o sea, una, no me sale, una cosa natural, un coso natural. Claro, sí, decir que la sexualidad humana sea perversa, en este contexto no quiere decir que tenga nada de perversidad ni de maldad, por supuesto. Quiere decir que no tiene nada de normal, de adecuado, Eso. ¿no? De que se unan dos mitades y hagan uno, ¿no? Macho y hembra, o mitad de naranja o mitad de naranja, etcétera, ¿no? Y que esa ilusión atenta contra la posibilidad de inventarse una historia de amor y de soportarla, porque después está la pretensión de la semejanza, ¿no? Y cuando el amor necesita de la diferencia, ¿no? De la semejanza. Pero retomo el ejemplo. Freud separa la sexualidad de la naturaleza, lo echan del círculo médico, entre otras tantas cosas, pero en 2010 en Argentina se legaliza el matrimonio igualitario. A mí me encantaría decirle a Freud, como decimos a veces, si aparece Freud, yo le diría, Freud, ¿puede creer que en Argentina te dieron bola? Y llevó nada más que 105 años, ¿no? En 2010 se legalizó el matrimonio igualitario. 100 años para la instalación de semejante discursividad. Yo creo que vamos bien. ¿Cómo vive el momento de homofobia que hay? Primero tenemos que explicar, lo digo todo el tiempo, que vivimos en tiempos donde hay que explicar que el agua moja. ¿Viste que decir? Esto es el reloj de... No, pero bueno, vamos a explicar que el agua moja. Yo siento que hay un clarísimo momento de homofobia, o de misoginia, o de discriminación. Pero ¿cómo vivís este momento? Lo vivo con dolor, el dolor de ver que se pierdan lenta o no tan lentamente ciertas conquistas. Lacan da una linda definición de oscurantismo en el seminario 11. Dice que el oscurantismo es la revalorización de nociones refutadas, ¿no? Pues también podríamos decir al revés, no sé, el agua no seca, por ejemplo, ¿no? Para poner la negación, lo refutado, ¿no? Y ahora de pronto... Otra vez. Claro, pero esto ya estaba refutado. Ya habíamos superado, ya habíamos dejado de nombrarle imbécil, no sé, a ciertos cuadros, ¿no? Que es necesario atender y nombrar distinto para tratar distinto, ¿no? ¿Cómo vuelven, ¿no? Entonces, bueno, es como el encuentro, diría Freud, con lo siniestro, ¿no? Retorna algo, es como que renace un muerto. ¿Qué haces otra vez acá, ¿no? Si ya habíamos matado esto. La revalorización de aquello que había sido refutado. Me parece prístino, o sea, viste que hay cosas, está buenísimo. Después dicen que Lacan es confusa, es difícil. Bueno, que es el objeto es muy difícil, o sea, para lo que intentamos, no sé si es de Lacan, no me acuerdo si te lo conté, pero yo la primera vez que escuché, el amor es darle algo que uno no tiene a quien no es, me caí de espalda, dije, qué difícil. Ajá. ¿Eso es Lacan? Eso es Lacan, sí. En realidad, la primera parte es de Lacan. Amar es dar lo que no se tiene. A quien no lo es un agregado, pero es un agregado más lacaniano que Lacan. Pudo haber sido la frase entera de Lacan. Es legítimo, aunque no lo haya dicho Lacan, es de Lacan, entera. Dar lo que no se tiene, y porque cuando vos das lo que tenés, es más para sellar una relación de poder, cuando yo doy lo que tengo, ¿no? Viste que el que da, no sé, pensemos en El Padrino, por ejemplo, ¿no? El Padrino no pedía nunca, a él le gustaba dar, ¿no? Y le daba poder dar. ¿De dónde sacaba el poder? De que le pidan. Y él daba lo que estaba a su alcance, ¿no? Bueno, también podemos pensar en la Iglesia Católica o en la caridad, digamos, ¿no? No digamos la Iglesia, aumentamos la Iglesia mejor. Pensemos en la caridad, en el espíritu caritativo, ¿no? El que le gusta dar lo que tiene, es decir, lo que le sobra. Lacan no aceptaba regalos, por ejemplo, de los analizantes. Decía que eran troyanos los regalos.
que era todo siempre Venían... una extorsión, ¿no? Y entonces, como cuando te dicen te quiero, te están pidiendo. Estás pidiendo que le diga yo también. No estás diciendo te quiero. Está diciendo. Dale. Claro, por eso Sartre decía que por lo general lo que queremos es ser amado, no amar. Amar es dar, y es dar lo que no se tiene, es decir, es inventar. El amor es invención para Lacan, es acto, y es para afuera. Por eso el amor no es algo que se tiene. A mí me gusta decir, en un show que hago sobre el amor, digo que no es una necesidad el amor. Porque juego con el tema de los Beatles, dice que es la única necesidad, dicen los Beatles, ¿no? All you need, ¿no? Y yo digo desde Lacan que el amor no solo que no es una necesidad, ni siquiera es, no solo que no es la única necesidad, ni siquiera es una necesidad. La necesidad es algo que se tiene, el amor se da, es para afuera. Entonces dar lo que no se tiene. Si yo te doy, por ejemplo, mi atención, te estoy dando algo que no tengo. Si te escucho, porque yo no tengo mi atención. La invento en el acto de dártela. No sé, por dar un ejemplo. Es una epifanía lo que me está pasando en este... Te digo en serio. Me parece que habría que repetirlo en loop. El amor es darlo... Acabo de entender. Es dar lo que no se tiene. Por ejemplo, tu atención, que no la tenés. La inventás para esto. Bueno, el amor le entregas algo al otro que no tenías. Por eso te inventás una novedad. Das algo que no estaba. ¿Y por qué la otra parte que no es de Lacan, pero que es lacaniana, a quien no es? Yo creo que a mí no me interesa tanto esa segunda parte. Un poco lo que está en juego ahí es esta dimensión del engaño que te decía, ¿no? Que nunca es el otro, ¿no? Que siempre hay algo que se inventa en esa relación, que no se trata del ser del otro. ¿Viste? Pero a los lacanianos no nos gusta nunca todo lo que termina en términos de tú y yo, de entidades, ¿no? Y de seres, ¿no? Nos gusta, bueno, la vez pasada que conversamos, ¿te acordás que decíamos, lo citamos también a Sartre, que decía, somos lo que hacemos, ¿no? Con lo que hicieron de nosotros. Sí, somos lo que hacemos, ¿no? No somos lo que somos lo que nos inventamos afuera con nosotros. Estamos enfermos de un delirio de creernos a alguien, y ese delirio de ser uno con uno mismo te impide ir hacia el otro a reinventarte. Entonces, a quien no lo es, porque en el amor no se trata tanto del ser, en el odio se trata más del ser. Lacan dice que el odio hace al ser. Cuando odias a alguien o algo, empieza a cobrar entidad. Empieza un peso, consistencia. ¿Viste? Cuando querés pelearte con otro, le decís, ¿quién te pensás que sos? ¿No? O te voy a despedazar, ¿no? Y que pierda consistencia eso que el odio. El miedo también hace esa operación. ¿El odio es un fenómeno de miedo? Mira que justo, digamos. No lo quiero traer a nada en particular, o sí. Hay que odiar a tal. ¿Es porque le tengo miedo a ese que pide el odio? ¿Le tiene miedo a eso? Claro, me parece que lo estás planteando más como una operación política, ¿no? Y en ese caso sí, diría que sí. Digo porque son términos tan amplios que quieren decir tantas cosas, que según la escena en la que nos metamos, podemos llevarlo para un lado o para otra. Viste que para los psicoanalistas las cosas nunca se pueden decir de una sola manera, son muy insoportables. Siempre se pueden decir de una manera o de otra. Y nos aburren cuando nos quieren hacer creer que las cosas se pueden decir solo de una manera y de una sola. Nos aburren a morir. Entonces digo, sí, me parece que es legítimo decirlo de esa manera. Fomentar el odio para poner distancia o para generar enemistad porque hay un temor. Claro que sí, que se pueden articular perfectamente de esa manera miedo y odio. También se articula en el odio con el amor, ¿viste? Por eso te decía que es un quilombo el universo de los afectos, ¿no? Cómo se entremezclan. Lacan hablaba de odio-amoramiento, por ejemplo. ¿Del odio? Odio-amoramiento. Upa. Lo juntaba. Decía que son dos pasiones del yo que se confunden tanto y Ahora decir esto es un escándalo, porque ahora lo que queda bien es decir que el amor es bueno y que el odio es malo, y olvidar que a partir de Freud se empezaron a revelar oscuramente entremezclados.
En esta no era reivindicación de lo que ya habíamos refutado, hay mucho dogmatismo. Es blanco, blanco, negro, negro, sos bueno, sos mi amigo, sos malo, sos mi enemigo. Sí, mucha literalidad. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Y qué aburrido es. Y qué condena, porque es también, estamos asistiendo a cierto proyecto macabro de animalización de lo humano. Las cosas son así en el mundo animal. Por eso los animales se comunican también. ¿Viste? Los animales se comunican bárbaro. Los leones, todos los animales salvajes, digo, por supuesto. Los domésticos no. Los domésticos son una cosa rara, porque como están en el amor, no están más en la comunicación, están en el lenguaje. Viste que entienden los perros y a la vez no entienden nada. Por lo menos entienden todo, después no entienden nada. Como tu pareja, como tus amigos. Los animales entienden siempre. Hay un texto que ilustra eso de manera bellísima de Emile Van Benis, un lingüista francés muy cercano a Lacan y al psicoanálisis, que se llama Comunicación animal y lenguaje humano. Y toma el caso de las abejas, de un estudio de la etología, que revela que las abejas se entienden entre ellas mucho mejor que vos con Braulio. La abeja encuentra alimento y va y le avisa a todo el resto. Con unas danzas en círculo le indica a la perfección a dónde está el alimento para que vayan a buscarlo. Y además les avisa. A veces los amigos se olvidan. O pasan mal la dirección. Nosotros no lo entendemos nunca terminamos de entender bien. ¿Dónde quedaba ese bar que me dijiste que se comía bien, Luis, la vez pasada? Esa calle que baja, no, pero es la que sube. ¿Y me dijiste que se comía bien o que estaba bueno el lugar? Claro que está, no, la música. Qué confuso, ¿no? Nuestro lenguaje está hecho de malentendido, de doble sentido, de chiste, de mentira. Los animales no se pueden mentir, excepto el tero, que pone los huevos en un lugar y canta en otro. Pero no puede poner los huevos en ese lugar y cantar en ese lugar para que crean que los puso en otro porque es tero. Ahora es un revértigo, Chinaski, que el lenguaje sea un obstáculo antes que un puente. Es las dos cosas. Es las dos cosas. No definime, no a mí poneme clarito, de este lado una cosa... No podría ser una... Sí, ya lo sé, no podría ser una sin la otra. En los animales no existe el lenguaje, dice Van Benis, existe la comunicación, por una cuestión instintual e ineludible. Por eso, tío, no pueden ocultarse información, no se pueden mentir, pero no se pueden decir palabras de amor, que son de mentira las palabras de amor. Y porque la verdad del amor no la sabe nadie. El amor mismo es un engaño, como decíamos. Pero que sea un engaño, yo digo engaño para escandalizar y porque así lo dice Lacan en el seminario 11, el engaño del amor. Pero uno podría decir una ficción, si quisiera ser más amable para nuestra audiencia, cosa que desde luego queremos serlo. Somos seres de ficción. Eso quiere decir que todavía puedes, estás a tiempo de... No, me estoy pensando... ¿Cómo se llama el giro de la trama en inglés, el término en inglés? Bueno, no me sale. No, turning point, no sé qué es. Plot twist, ¿no? Bueno. De cambiar la trama. Mm. No, digo, no sé si es tan amable para los que nos están viendo. No sé si le amortiguas mucho diciendo que en vez de engaño es una ficción porque está mirando a la esposa o el esposo está sentado al lado y dijeron, vamos a ver, estos tipos suelen hablar interesante. Dice, ¿cómo que es una ficción? Nos hace 30 años que estamos juntos. No, hable ustedes no, señor, hable usted. ¿Cómo te llevas con los tiempos de la comunicación virtual? Los otros días leía no me acuerdo si de San Andrés o de la UBA, que decían que notan que los pibes prefieren el WhatsAppeo antes que sentarte para vamos a tomar un café y ver qué pasa. ¿Cómo ves eso? Bueno, decir que ellos lo prefieren es un arma de doble filo, porque es verdad, pero también es mentira, porque es creer que uno prefiere lo que prefiere, ¿no? En los tiempos del hackeo mental, como dice Harari, Yuval Harari, él dice, cerebros hackeados votan, dice, ¿no? Sí, claro que prefieren, pero no solo lo prefieren, no tienen la otra opción, no pueden. Yo a los analizantes, por ejemplo, yo me llevo para el culo, por empezar te respondo, me llevo para el culo. ¿Con qué te llevas para el culo? Odio, WhatsApp me parece un invento del príncipe de las tinieblas, lo detesto. Lo detesto. Yo me crié, el chiquito, tenía un teléfono fijo, los sábados a la tarde, pasaba una hora hablando con un amiguito. ¿Y esperando que sonara? Sí, esperando que sonara, y cuando estás corriendo, está sonando. Y cuando llamaba después y no estaba, te atendía la abuela, ¿no?
y ahora me llevo para la mierda y no alcanzo nunca a hacerme entender y odio generar molestia, ofensa, porque se me pasa y se me pasa tengo una persona que mira los mensajitos de WhatsApp, otra que mira los de Instagram, odio que pase eso, pero bueno, me es inevitable. Y con los analizantes, yo les digo, mensajito no utilizo, ¿no? Les aviso que no utilizo. Tengo WhatsApp, porque no pueden no tener, yo no puedo no tener, pero no utilizo mensajitos. Me necesitan, me llaman. Lo cual está buenísimo porque te llaman mucho, como no pueden llamar, entonces si necesitan reprogramar un horario, se las arreglan por otro lado porque no tienen la opción de mandar un mensajito. Y les cuesta horrores y a veces te lo dicen, no llamo. No, ya amo, diríamos los acá. No, ya amo, ¿no? Qué interesante. ¿Y por qué cuál es la diferencia en el llamado? Y que le haces lugar a la voz del otro. En el mensajito hablo yo. En el audio hablo yo y yo. Ups. En la llamada o el encuentro le haces lugar al otro. Claro. A la voz del otro. Y a la voz, y al silencio, y a la pausa, y al tono, y a la... Bueno, eso. A la conversación, en definitiva. Porque conversar es fundirse en versos con otro para que se diga algo que ni tú ni yo podríamos decir cada uno por su lado. Pues si vamos hablando cada uno por su lado, por eso que se quedó cada uno sacándose foto en selfie en el ascensor. Uy, qué animal la frase que acabas de tirar. ¿Te la podés repetir? Conversar es fundirse. Fundirse en versos con otro, ¿viste? Es conversar, ¿no? Y una conversación verdadera es cuando logramos que se diga algo que ninguno de los dos podía decir por su lado. Y viste que después le decís a tu amigo, a tu analista incluso, pues te dicen los analizantes, me quedé pensando eso que me dijiste la otra vez. ¿Qué? Tal cosa. ¿Vos lo dijiste? No, vos lo dijiste. Ni tú ni yo fuimos. ¿Nace entre el analista y el analizante un otro ser, un otro coso? Sí. Acá dice en seminario 1 al comienzo, dice el psicoanálisis no es entre dos. No es de a dos. Como mínimo de a tres. Porque estamos tú y yo, y bueno, y está el psicoanálisis, podemos decir. O está el discurso, podemos decir. O está el método, ¿no? Está la asociación libre. Y está, por supuesto, también el tren fantasma de tu historia, ¿no? Porque se empieza a despegar la selva del fantasma y ¿qué va a haber, ¿no? ¿Qué va a haber dos solos ahí? ¿No? Cuando te dice una práctica individualista, a toda la gente que hay ahí adentro. Además, es ridículo medir si una práctica es individualista o colectiva por la cantidad de participantes que intervengan en ella. Hay que medirla por los efectos. Un científico en un laboratorio inventando una vacuna no está haciendo una práctica individualista. Y una multitud corriendo desesperada en el shopping, en un hot sale, capaz que es una práctica más individualista esa, aunque sean miles. Pero me quedaba pensando, digo, ¿cómo no lo van a combatir al psicoanálisis si no es satisfacción garantizada o le devolvemos el precio? Claro, sí. Y no solo es eso, es la revelación de que no hay satisfacción garantizada. Y peor aún, es la afirmación de que ese eslogan es tu ruina. Porque estamos habitados por una falta de satisfacción que no conoce día ni noche, dice Freud. Necesitamos todo el tiempo satisfacción. Por estar en el lenguaje. Porque la palabra hizo que no haya un objeto adecuado, como si lo hay en el mundo animal salvaje, ¿no? Objetos adecuados, ¿no? Oye, un tigre, todos los días tigre, es predecible, hace todos los días lo mismo, más o menos y a la misma hora, ¿no? Nosotros, como no tenemos un objeto adecuado para la satisfacción, a veces te vas para el lado de la ruina, a veces ese empuje a la satisfacción lo metes en la dialéctica del deseo y te inventás una causa colectiva que mejora tus días, o una historia de amor. Entonces, justamente la idea de que hay satisfacción garantizada, no hay satisfacción garantizada. Si a los Rolling Stones les faltaba satisfacción.
Imagínate. No nos va a faltar ¿Qué a más nosotros. Aquí claro. Richard le faltaba satisfacción. Imagínate con esto. Ya te lo pregunté y es una trampa la pregunta, pero algunos caen tan fácilmente. ¿Quién sos, Chinaski? Bueno, te voy a decir otra cosa que la vez pasada, porque la vez pasada recuerdo que, que te planteé esto de que no me interesaba Bueno, no, te voy a terminar diciendo más o menos lo mismo, Luis, porque yo rara vez estoy de acuerdo conmigo, pero esta vez me parece que sí, que sigo pensando, diciendo lo mismo al respecto. No me gusta el cuento del ser, de creerme que soy alguien, ¿no? Me gusta confirmar en el día a día incluso. Bueno, no sé si todos los días, ojalá todos los días. Que soy alguien cuando hago algo con otro que valga la pena. Dolina le escuché decir alguna vez, vivimos solos casi todo el tiempo. Son pocos los momentos casi instantáneos de comunión, ¿no? De encuentro de verdad con un otro y es como que ahí soy alguien, ¿no? ¿Viste? Cuando no soy, ¿no? Es como la paradoja del baile, ¿viste? Así cuando mejor te llevas con tu cuerpo es cuando lo entregás a los otros y a la música. Y cuando estás vos con él, estás insoportable que no sabés cómo mierda ponerte para soportarte la soledad del domingo a la tarde. ¿Sabes quién viene el jueves? ¿Quién viene este jueves? Dolina. Oh, me quedo, Luis. Hacemos un lugarcito por acá. Jugamos un día que nos juntamos con 3 o 4 así, a que yo los escuche, a que los empuje a hablar. ¿No Oh, sería una genialidad? por favor, incluíme, por favor, en Pero ese asado. no, más vale, es el primero al que le propongo el juego, definitivamente. Lo amo, negro, Dolina. Lo amo. He encontrado tempranamente en él el deseo por decir, el deseo por la palabra, la diversión. Viste que la etimología de diversión es muy linda, no creo que la recuerde exactamente, pero está el versus, el contra, el di, y el sion, que es acción y efecto, ese sufijo sion. Entonces es como volverse contra uno mismo, ¿no? Y en él encontré realmente una voz y la posibilidad de articular un deseo en un tiempo difícil para mí, que fue en el pasaje del secundario a la universidad. En ese primer año de la facultad estuve muy solo y ahí fue cuando empecé a escuchar La venganza será terrible. Y ahí fue cuando abracé también el deseo de la divulgación, de tener audiencia, esto, de hablar con muchos al mismo tiempo. Y a la vez encontré en él dicha un montón de cosas ya que yo soy de leer mucho, ¿no? Pero encontré y sigo encontrando en él cosas dichas de una manera que no sé, por ejemplo, la hora del corchazo del domingo, la depresión del domingo, nadie la explica mejor que Alejandro Dolina. Pero así tantas cosas. ¿Sabes que dijiste algo que se contradice con el momento de hoy, ¿no? Raramente estoy de acuerdo conmigo. Y eso, digo, hoy, en los tiempos donde tenés que estar súper de acuerdo y seguro con vos mismo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, y te lo señalan. A mí a veces me divierte, me llegan comentarios de que este dijo otra cosa, la otra vez yo, ay, menos mal, ¿no? Claro, para mí el horror sería que digan, este repite siempre el mismo cassette en todos lados. Ese día me voy a empezar a preocupar. Sí, claro, se nos Es llama... incómodo, no sé si es incómodo, es inevitable contradecirse a uno mismo, pero digo, supone una cierta incomodidad porque supone como un deseo de seguir pensando y de seguir viendo y de seguir haciendo, ¿no? Claro, exactamente, estar abierto al misterio, ¿no? A que las cosas puedan ser de otra manera, de cómo yo las veo y como yo las digo. Si no tengo esa mínima esperanza de que las cosas puedan ser de otra manera, no abrís un libro, no escuchás una canción, no lees un poema, ¿no? ¿Qué haces? Te quedás escroleando en bola en el sillón, ¿no? Si realmente estás de acuerdo con vos. Esta autora que antes cité, Constanza Michelson, ella cita a un jugador de fútbol chileno, ella es chilena, cita a uno de Colo-Colo, Caselli, era un gran jugador, que dice, después de un partido creo que fue, en la entrevista dice, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Si Caselli es freudiano. Dice, Es hermoso. yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Claro, le habrán señalado, creo que en un lapsus, creo que es una producción del inconsciente, creo que ni siquiera quiere decir eso, ¿no? Pero le sale. Le sale decir eso. ¿Sabes que con esto de no leer un libro ni nada, estoy muy, verbo feo, interpelado por algo que dijo ahí sentado Eyal Moldavsky,
y que me obligó a ir a leer el libro de vuelta, que es la hospitalidad de Derrida, Ajá. y él cuenta algo que la aceptación supone una posición de privilegio del que va a aceptar. Bueno, ok, a vos te pasa esto, sos esto, crees en esto, estás equivocado. Bueno, yo te voy a aceptar. En cambio, Derrida habla de la hospitalidad, que es, no tengo la menor idea de cómo es. Hospitalariamente te recibo para que me cuentes, para que Ajá. vea cómo... Y me parece de una belleza, me hizo acordar mucho esto que decías, ¿no? Y tiene mucho que ver esto que señalás, bueno, vos y Moldaski y Derrida, ¿no? Justamente con la posición del analista. Lo que Freud inventa es eso que ustedes nombran como hospitalidad. Yo no leí casi nada de Derrida, y no ese libro en particular. Leí poco y de estudiante. Debería reencontrarme con él. Pero esta idea, ¿no? Lacan se pelea, por ejemplo, en el Seminario 3 con la noción de comprensión. Que comprensión viene de la teoría de los conjuntos, de la matemática, ¿no? Comprender es no alojar, es meterse adentro, ¿no? Cuando un conjunto comprende a otro, Claro. ¿viste? Cuando te dicen te comprendo y te suelen poner alguna manito en el hombro. Ven que te comprendo. Y el psicoanalista, justamente, a mí me vuelve loco cuando en las reuniones sociales o en algún lugar vos decís que sos psicoanalista o te sacan la ficha porque se nos nota a veces y dice, uy, yo soy psicoanalista, me vas a interpretar todo, te dicen. Vos no dirás esa pavada cuando te encontrás con un psicoanalista en una mesa, por ejemplo, ¿no? No, encima yo me analizo, así que sé que eso Nah, es lo único que no. claro, no hacemos eso porque justamente es al revés. Se le imputa al psicoanalista lo que Freud encontró en la neurosis. Freud dice que el neurótico no puede parar de interpretar todo, porque le falta satisfacción, pero lo otro que nos falta todo el tiempo a neurótico es sentido. Y tratamos de buscar las dos, y en lo posible las dos juntitas, que es lo que Lacan llama el gozo sentido. Es decir, buscamos interpretaciones que nos queden cómodas, no es que buscamos saber la verdad de las cosas, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, el goce del idiota, diría Lacan, ¿no? Entonces, buscamos sentido, entonces interpretamos los neuróticos todo el tiempo y terminamos diciendo tonterías como que todo tiene que ver con todo, por ejemplo. Te puede decir un neurótico, ¿no? Freud diría, no, ¿cómo todo va a tener que ver con todo? Hombre, ¿qué está diciendo? Acuéstese, conversemos, de verdad. Una cosa tendrá que ver con otra, otra con ninguna. A veces un cigarro es solo un cigarro, decía Es una Freud. hermosa frase. Claro. La hiperinterpretación de todo. Un cigarro, madre. Bueno, el que interpreta así como loco no es Freud. Freud es el que dice un cigarro. El que interpreta el neurótico. Vos la vez pasada no me llamaste para mi cumpleaños porque yo el año pasado no fui para tu cumpleaños, pero yo no fui porque yo tenía a mi mamá enferma. Estaba preso, Chinaski. Por eso no te llamé, estaba incomunicado. Escúchame, ¿a dónde pasa? Dejá de pensar que las cosas son como vos pensás que son, sería, ¿no? El analista es quien puede parar de pensar que las cosas son como yo pienso que son y alojar en una conversación verdadera las interpretaciones de un otro. Y de un inconsciente. Pero alojar de una forma verdadera. Alojar de una forma No el... verdadera. Ah, ya te compré. No, que eso no alojaste un cuerno, ¿no? Eso es sacarle la plata a la gente. Claro. Escúchame, de vuelta, pasame el sitio donde estás y esas cosas, para que la gente te vea. Y ahí en mi Instagram, simplifiquemos. En mi Instagram, quien le interese, en mi Instagram, en la bio están las próximas ¿Y cómo sos actividades. en Instagram? Decilo bien. Doctor.chinaski, la palabra doctor, no la abreviatura. Doctor. Ahí Doctor. está. Tengo que Sí, hacer algo cosa que no soy. mirá qué vértigo. Empujo el tiempo. Ah, qué lindo, qué lindo. Y bueno, pensá que hay tanto que lo empujan para atrás, que retroceden los relojes. Una revalorización de lo ya La refutado. noción es refutada. Por ahí nos contradecimos. Ya te pregunté, pregunta este programa, ¿nos morimos y qué pasa? A mí me gusta pensar que no pasa nada. Aunque siguen las cosas, claro. Sigue. El mundo sigue andando, ¿no? En lo mejor de los casos te siguen recordando, te siguen queriendo. Y de algún modo seguís viviendo, ¿no? No es un consuelo, la trascendencia, por supuesto que nos interesa la vida. Pero justamente fantasear con que después nos espera otra vida y otra empobrece nuestra estancia en esta, nuestra capacidad de acción.
Si estuviéramos del todo ciertos de la muerte, decía César Vallejo, seríamos dichosos para siempre. Lo dice en el texto La necesidad de morir, en el libro Una experiencia del mundo. Dice que el problema nuestro es no estar nunca ciertos de la muerte. Y Freud también plantea eso, porque Freud plantea que no hay inscripción de la muerte en el inconsciente. Y entonces siempre un poquito nos creemos inmortales. Y eso nos hace a veces perder el tiempo. Por eso te decía en otro momento que a Freud le gustaba tener presente la finitud y la muerte. No porque fuera un viejo morboso. No, porque eso, como bien dijiste vos al comienzo, te hace valorar la vida. Y bueno, y hacer lo que tenga que hacer. Acá, ahora. Bueno, es un humilde modo de decirte gracias, decirte que me hace muy feliz charlar con vos. A mí, Luis. Saluda, Muchas gracias. saluda a Muchas gracias. Rosario Dale, y nos vemos pronto. sí. Dr. Chinaski, placer. Gracias, Luis.